Gracias sean dadas a Dios en esta mañana por concedernos esa gracia de llegar hasta cada uno de sus hogares, de su familia. Gracias damos a Dios por ustedes. Oramos al Señor para que Él siga concediéndoles ese crecimiento, esa estatura, esa madurez en Cristo Jesús. Y en esta fecha de 23 de abril, su hermano, su amigo, su pastor Wilson Cañón se dirige a cada uno de ustedes, agradecido por que él mismo sigue con nosotros. Así lo dijo él: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que qué bueno es conectarnos nuevamente, estar atentos a las palabras de Dios. Agradecemos a usted también que nos amplifica, usted que comparte con sus familiares, con sus vecinos, con otros que quizá pasan momentos de necesidad, de adversidad, y ellos mismos necesitan una palabra de parte de Dios. Ellos mismos necesitan también un consuelo, un aliento. Bueno, que Dios nos siga utilizando como esos canales. Recuerde que Él es nuestra fuente, nosotros nos disponemos en sus manos y Él sigue regalándonos de esa gracia para todo aquello que se presenta, para cada situación. Así que en esta hora de la mañana bendecimos el nombre de nuestro Dios, le damos a Él toda la gloria, el reconocimiento. Señor, gracias por los que están a esta hora en sus hogares, en su casa, Señor. Oh Dios, viendo esta transmisión, Señor, los que luego estarán también viendo estos videos, Señor, gracias te damos, Señor, oh Dios, porque tú eres, Señor, oh Dios, a quien esperamos, en quien confiamos, Señor, oh Dios, como decía el apóstol Pablo, quien nos libra y sabemos que también nos librará, Señor. Por eso, oh Dios, cuando las circunstancias vienen, Señor, adversas, desechamos, Señor, el temor, desechamos a ti todas las cosas, Señor, cada situación en el hogar, en la familia, en el matrimonio, Señor, y acudir para que tú mismo, Señor, derrames de esa sabiduría de lo alto, Señor. Así te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Saludos a cada uno de ustedes, mis hermanos, amigos también que nos amplifican a esta hora. Dios sea glorificado ahí en su corazón. Y vamos sin más preámbulo al tema que nos ocupa en esta hora, que es vivir según la regla. Vivir según la regla. Y lo hemos tomado de Proverbios capítulo 12, versículo 24. Proverbios 12, 24. Y también de Gálatas 6, 16. Se lo voy a leer en un momento para que usted sepa de qué se trata este tema de vivir según la regla. Proverbios 12, 24 nos dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Y luego en Gálatas 6:16 tenemos: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. Gálatas 6:16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. Tenemos que aprender a andar según la regla de Dios, según sus preceptos, su palabra. Es necesario que cada uno de nosotros grabe esto en su corazón. Señor, sea cual sea el tiempo que esté pasando, debo aprender a andar, a vivir según tu regla, según tus leyes, Señor, porque esto hará que andemos en seguridad, en honor, en dulzura. Dios cada momento nos habla a nuestro espíritu, nos hace entender en nuestra conciencia. Por eso, aún antes de ponernos a orar, qué bueno que miremos a su palabra, que veamos
¿Qué es lo que está estipulado del cielo para cada uno de nosotros? Aún antes de comenzar el día, qué bueno es mirar cuál es el propósito, qué es lo que Dios quiere que hoy se determine, se decida. Eso es vivir según la regla de Dios. Porque cuando desechamos la palabra de Dios, Dios nos desecha a nosotros. Y Satanás nos toma de la mano para que caigamos en sus lazos. Por eso, qué bien hacemos en tomar esa palabra de Dios. Decir, Señor, como decía el rey David, yo amo tu palabra. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquel que se cree demasiado bueno para regirse por la palabra de Dios, Satanás lo derrotará con sus estratagemas. Pero los que se rigen conforme la ley de Dios, vamos a ser guardados de la hora de la tentación. Mire, hermano, hermana, cómo Dios dice en su palabra, Apocalipsis capítulo 3, el versículo número 10, para usted, para mí, que queremos regirnos conforme la palabra de Dios, dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No sabemos qué más situaciones difíciles después de esta pandemia o aún justo con ella tendremos los habitantes de este planeta, aquí sobre esta tierra. Pero lo que sí podemos es tomar el concepto, el consejo de Dios y siempre vivir conforme a Él. Andar según la aprobación de Dios para todo, sea que estemos en nuestras casas, en nuestros hogares, que vayamos al trabajo, que estemos estudiando en nuestros hogares, ¿cierto? O cualquier otra tarea que emprendamos, siempre miremos que Dios dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Quiere decir que es digno de tener en cuenta cada palabra que Dios nos habla. Mire, es supremamente importante. Usted no puede prescindir de la palabra de Dios porque está en un confinamiento, porque ahora está ahí en su hogar, en su casa. No, ahí es donde más Dios le está preparando para que usted guarde, obedezca la palabra. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea que estos son apenas llamados, ¿cierto? Que Dios está haciendo a la humanidad para que nos acerquemos, para que volvamos, para que vengamos, para que se vaya la tibieza, la frialdad espiritual, ¿verdad? Y comencemos a andar como verdaderos hijos de Dios, verdaderos creyentes. Bendito sea el Señor. Y por eso en Proverbios al principio 12:24, cuando leíamos, dice, la mano de los diligentes señoreará. Mire qué importante es que aún en medio de cualquier circunstancia hemos de ser diligentes. Mire, si usted pensaba que solamente era cuando usted podía salir a la calle, podía ir a trabajar, podía hacer otras cosas, ahí sí tenía que ser diligente. Mire, y aprendemos que también en nuestros hogares, en nuestra casa, tenemos que ser diligentes. Mire, qué bueno que usted ponga esto en su corazón, porque muchas veces es fácil prestarse a la ociosidad, mire, a no hacer nada. ¿Cuántas personas todo el día están en pijama, ¿no? Mire, y no tienen un propósito ahí en su vida de que Dios se manifieste a ellos, que haya una renovación poderosa en su ser. Por ejemplo, nosotros aquí en casa, desde la mañana, bien temprano, a buscar de Dios, ¿cierto? Todos nos levantamos temprano a que las baby, las niñas se arreglen, se alisten, mire, están bien bañaditas, listas para su estudio ahí en casa desde temprano. Mire, qué bueno. Ahí el desayuno, las cosas, cómo
un día normal. Mire, ¿por qué? Porque es lo que Dios nos está enseñando. La mano de los diligentes señoreará. Si usted ha pensado que por esta pandemia entonces no debe ser diligente, quizá pueda tener problemas más adelante. Y es que esto refleja también lo espiritual, porque la indolencia espiritual debilita a los hombres, los pone a merced de sus enemigos espirituales. De modo que no podemos ser ni indolentes espiritualmente y tampoco materialmente. Entonces, qué bueno es que podamos revisar qué es lo que Dios está preparando en su vida, en su corazón. De otra manera, desperdiciará el tiempo. Y cuando necesite esa fortaleza, ya no la tendrá. Así que debemos ser fuertes, decididos, activos en estos tiempos. Si queremos resistir en el día malo, mire usted. Entonces, qué interesante es cuando nos dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo número 10. Ahora vamos a verlo. Precisamente eso, cómo debemos estar activos, decididos, ser fuertes cada momento, para que podamos resistir en el día malo y escapar de la tiranía de los poderes de las tinieblas. Mire usted que mientras hay una pandemia, el mal no descansa. Mire, ahí están procurando pasar marihuana entre bultos de habichuela. Mire, otros están mirando a ver a quién le roban. Quiere decir que el mal no descansa. Mire, ¿y por qué el bien si quiere hacerlo? Mire, si quiere relajarse. Cuando aquí, Efesios 6, voy a leerle el versículo número 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí estamos viendo cómo Dios nos necesita fuertes. Mire, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Mire, qué bueno es que estemos despiertos, activos, atentos, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que el pueblo de Dios sea un pueblo decidido, un pueblo activo. Dios lo está preparando. Quizá más adelante va a venir el llamado de empresas, pero ¿a quiénes van a llamar? A gente diligente, activa, decidida, fuerte. A quienes llamó Faraón a ser parte de un tiempo difícil, de escasez, sino a un José, un hombre diligente, un hombre activo, un hombre fortalecido. Mire, y quizá en su corte Faraón tenía muchos más hombres, amistades, que hubiese podido colocar ahí en ese cargo. Mire, qué bueno es que Dios también se está fijando en usted. ¿Cómo está usted asimilando la crisis, los momentos difíciles, para también ver cómo Dios le da la victoria? Mire, vas a escapar de los poderes de las tinieblas en el día malo. Mire, entonces, eso es lo que Dios te está hablando esta hora. Hemos de seguir la regla de Dios. Hemos de vivir según la regla de Dios, si no caeremos en los lazos de Satanás. Entonces, para usted, para mí, que no queremos caer en los lazos de Satanás, tenemos que seguir esa regla de Dios. Al pie de la letra, tal como Dios nos lo enseña, nos habla. Que si Dios nos está hablando de que cuidado con las falsas enseñanzas, entonces vamos a escudriñar muy bien todo lo que oímos por televisión, por radio, por las redes, ¿verdad? Que todo esté conforme la palabra de Dios.
Así que si no queremos caer en los lazos de Satanás, vamos a tener que buscar más sabiduría celestial. Vamos, busca más de esa sabiduría celestial. A menudo hay mucho conocimiento donde la sabiduría falta para aprovecharlo. No solamente conocimiento, sino sabiduría. Yo necesito para aplicar todo lo que Dios me está hablando a cada momento. Mire, porque el conocimiento sin la sabiduría es como un caballo brioso, ciego, que hace caer a su jinete. Entonces necesitamos, pueblo de Dios, amigo, amiga, buscar esa sabiduría de lo alto. Mire, no es más el cristiano astuto, sino el más sabio, aquel que ve, aquel que evita y se libra de el lazo, de los lazos de Satanás. Entonces, qué bueno, familia de Dios, que estás ahí, Señor, lléname de sabiduría, que es mejor que la riqueza, Señor. Lléname de ese entendimiento tuyo, Señor, porque yo quiero, Señor, derribar, destruir todo lazo del enemigo, toda trampa, en el nombre de Jesús, para que no caigas en tentación. Mire, muchas veces el enemigo hace caer en tentación ahí al esposo, a la esposa, en contiendas, en rivalidades, en pleitos. Mire, ¿y dónde está la sabiduría de Dios? Entonces vamos a aplicarla, a tomarla, para ver, para evitar, para librarnos de esos lazos del maligno en el nombre de Jesús. Salomón dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Proverbios 15:24. Anótelo, le puede servir. Proverbios 15:24. Le puede funcionar a la perfección. Cada vez que usted va a decir algo, que va a tomar una decisión, pida sabiduría a Dios, porque el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Así que la sabiduría celestial nos hace deleitarnos en volar alto. Mire qué bueno es. Cada día, Señor, me presento a ti para que me des de esa sabiduría de lo alto, Señor. Yo necesito alcanzar esos altos propósitos tuyos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y de esa manera te estás alejando del alcance de los lazos de Satanás. Mire, que te quiere poner desesperación, angustia, que no sabes qué hacer. Y eso que en muchos lugares no ha tocado esta pandemia. Entonces, ¿qué diremos cuando empiece a tocar, cuando haya X casos de coronavirus, de ese COVID-19? Entonces, hay mucha gente que sale, que huye, que deja a sus familiares, que se olvida, que solo quiere poner a salvo su propia vida. Pero qué bueno cuando buscamos a Dios y buscamos su sabiduría. Necesitará mucha sabiduría celestial para ver dónde, cómo Satanás tiende sus lazos, sus cebos. Necesitamos mucha de esa sabiduría celestial. Sabiduría para descubrir la defensa ante todas sus artimañas. Vamos, ahora mismo vamos a estar uniéndonos en esa oración, pidiéndole a Dios que nos dé esa sabiduría para poder ver dónde están todas aquellas cosas que el enemigo está lanzando, está queriendo hacer. Entonces, qué bueno que estemos atendidos, atentos, despiertos. Señor, dame esa sabiduría, Señor, porque yo no voy a caer ante las artimañas del enemigo. Yo voy a ser sabio, sabia. Usted es mujer, que es esa mujer sabia, entendida de su hogar, de su familia. Y así no habrá escasez. ¿Por qué? Porque estás diciéndole, Señor, esa sabiduría es útil para dirigir, para enseñar. Señor, que podamos, Señor, bendecir a otros, Señor. Que podamos tener esa sabiduría para aplicarla al tiempo en que estemos viviendo. Claro, en este tiempo hay muchas preguntas. ¿Y qué hago? Y cierro mi negocio. No me está produciendo lo que necesito, solamente gastos. Mire, otros han quedado varados en algún
país que no es el de ellos, mire, otros en otro departamento, en otro lugar. Y hay muchas inquietudes y la gente se comunica. ¿Qué hago para esto? ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? Mire, usted dele gracias a Dios porque tiene quizá ahí su casa, tiene ahí el alimento, ¿m? Tiene a los que más ama. Ámelos con todo su corazón. Denle gracias a Dios por esos alimentos que pone en sus mesas, por tener un lugar ahí donde habitar. Agradézcale al Señor. Pastor, pero mañana cada día traerá su propio mal. Mire, baste hoy con decirle, Señor, dame tu gracia. Dame tu gracia. Yo necesito esa sabiduría, Señor, para que pueda aplicar eficazmente, internamente a mi corazón esa sabiduría, Señor. Y poder, Señor, evitar todos los lazos que tenga el maligno contra mi vida, contra mi familia, contra mi comunidad. Porque de seguro que Satanás ha tendido lazos contra esa alma preciosa. Por eso vamos ahí donde esté. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Él que sea Él el que nos dé esa sabiduría de lo alto. Vamos, si tiene usted que decirle al Señor ahí que le perdone porque le ha faltado la diligencia, pídale perdón ahí donde esté por la ociosidad, ¿verdad? Siempre hay mucho que hacer, mire, mucho en casa, arreglar, alistar, ayudar, mire. Luego espiritualmente también. Entonces, Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, si ha habido ociosidad, pereza, Señor, y espiritualmente, Señor, también, Señor, oh Dios, Padre, ha habido, Señor, oh Dios, ese descuido, Señor. Hoy perdona toda indolencia espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, desechamos toda esa pereza, Señor, tibieza, frialdad, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te decimos, Señor, ayúdanos para aplicar esa diligencia, para ser más diligentes en el nombre de Jesús. Vamos, pídaselo al Señor, dígale, Señor, desecho toda debilidad en mi vida. Yo quiero ser fuerte, yo quiero estar activo, Señor. Quiero ser una persona decidida en el nombre de Jesús, Señor, porque voy a resistir en el día malo. Entonces, qué bueno que Dios te esté revistiendo, que Dios te esté ciñendo en esta hora. Padre, yo pido para que tú revistas esta familia, Señor. Reviste a este hermano, a esta hermana. Revístele con esa armadura de poder, Señor, oh Dios. Tú prometes que si él, que si ella andan conforme esta regla de tu palabra, Señor, tú mismo les vas a guardar, Señor, de la hora de la prueba, de la tentación. Señor, desechamos esas contiendas, pleitos, enemistades, disensiones, rivalidades, las desechamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Da a cada uno de esa gracia tuya, Señor, para saber, oh Dios, que tú quieres seguir obrando, Señor, perfeccionándole, preparándole, Señor. Padre, capacítale, Señor, para que en medio de estas circunstancias, Señor, salga fortalecido, fortalecida, decidido, un hombre, una mujer activo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Gracias. Tú estás viendo esa gente activa, fuerte, decidida, Señor. Y seguramente es a quienes tú vas a contratar, Señor. Es a quien tú, oh Dios, vas a ser tu servidor, tu servidora, Señor. Por eso, Señor, ayúdale, oh Dios, a resistir en el día malo, Señor. Padre, a resistir esa tentación de airarse, de enojarse, de dejarse llevar de la impaciencia, de pensamientos absurdos, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de Dios, gracias, gracias, Señor, porque cada día tú nos preparas, Señor. Por eso en esta hora pedimos más de esa sabiduría celestial. Pídasela ahí de todo corazón. Dígale, Señor, yo te pido esa sabiduría celestial. Hoy se rompen esos lazos del enemigo. Hoy destruimos, Señor, oh Dios, esas artimañas del diablo en el nombre de Jesús se rompen, maquinaciones, conjuros, ataduras, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, porque lo que estás haciendo ahí, hermano, hermana, es quitando, desmontando ahí, diciendo, Señor, gracias porque me están libertando, Señor, oh Dios, Padre, y toda costra que me había puesto ahí el enemigo se va
En el nombre de Jesús hay un despertar espiritual ahí en tu vida. Es Dios el que te activa y te reactiva. En el nombre de Jesús, Señor. Mira, oro, Señor, por esa persona que ha sido diligente en la oración, en su trabajo, Señor. Padre, que ha querido vivir según la regla tuya, Señor. Llénale de sabiduría para saber lo que tiene que hacer en este momento, si ha de seguir o no con ese trabajo, Señor, oh Dios. Si ha, Señor, oh Dios del cielo, de indagar en otras áreas, explorar, Señor, en otras áreas. En el nombre de Jesús, llénale de entendimiento, llénale de capacidad, de sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, que en su andar tú le harás entender el camino por el cual debes seguir, Señor. Sobre él, sobre ella, fijarás tus ojos, oh Dios. Por eso, vamos, si has estado ahí en desesperación, entrégale eso al Señor. Dile, Señor, soy libre de toda esa desesperación que quiere poner el enemigo, en el nombre de Jesús. Recuerda de quién viene tu bien, del que hizo los cielos y la tierra, del bien todos tus bienes. Él es el que obra milagros a cada momento. Señor, gracias. Oramos para que se desate lo sobrenatural ahí sobre su vida, sobre todo aquel que está confiando en ti, Señor, confiando que tú le sacas siempre en victoria, en triunfo. Señor, te doy gracias, oh Dios del cielo. Señor, unge sus ojos con colirio para que pueda ver, para que pueda evitar y librarse, Señor, de todo lazo del maligno. En el nombre de Jesús se destruyen esas armas de Satanás. En el nombre de Jesús se destruye toda obra de impiedad por tu palabra, en el nombre de Cristo. Vamos, pueblo de Dios, con ese camino, en ese camino que va hacia arriba. Dile, Señor, yo soy entendido. Yo soy entendida. Yo no me presto como un instrumento al enemigo. Yo me presto para ser servidor tuyo, Dios. Gracias. Tómame, Señor, para tu gloria. Me aparto de esas sendas que van hacia el Seol, hacia abajo, Señor. Dígale, Señor, yo quiero cada día ese crecimiento, esa madurez. Señor, que tú me enseñes cada día a volar alto, Señor. En el nombre de Jesús tengo que librarme de toda artimaña del maligno. En el nombre de Cristo, gracias, gracias por seguir trayendo libertad, liberación a todo su ser. En el nombre de Jesús de Nazaret se destruyen esas tácticas del enemigo. Señor, se destruye toda trampa en el nombre de Jesús. Saca a la luz todo lo que está en tinieblas. Manifiesta, Señor, oh Dios, tu gloria, tu poder, oh Dios del cielo. Se destruye todo cebo, todo anzuelo del maligno en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Declaro libertad, Señor, sobre esta familia, sobre este hijo, sobre esta hija, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu presencia. Él ha venido a llenarte ahí de paz, que tengas confianza, porque hay esperanza, que puedes vivir con Él seguro, seguro. Gracias, Señor, oh Dios, por seguir manifestando tu gloria entre nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Ha sido un gusto también dirigirnos hacia ustedes y decirles que es tiempo de ser decididos, de estar fuertes, de estar activos en el nombre de Jesús. Así que felicite ahí a su familiar, a su esposo, a su esposa, a su hijo y dígale, bueno, vamos a tomar esa fuerza del Señor y vamos cada día a andar según su regla. En el nombre de Cristo Jesús queremos que nos vaya bien a todos con nuestras familias, que seamos de bendición para todo aquel que nos rodea. En el nombre de Jesús oro y seguimos orando para que su vida cada día se aumente en esa madurez, en ese crecimiento espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Nos veremos ya en la transmisión de la noche. Gracias por sintonizarnos y Dios les siga guardando con poder.